Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí de nuevo reunidas para seguir aprendiendo en este nuevo curso de intercesión. Gracias, Señor, por esta clase número 2 que tú nos regalas, Espíritu Santo. Queremos darte la bienvenida, Espíritu Santo, y bendecir este tiempo y que seas tú el que dirija esta enseñanza. Te adoramos y te bendecimos, precioso Hijo de Dios. Gracias, Padre, por estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Amadas, en esta segunda enseñanza vamos a empezar a hablar sobre el sacerdocio de Jesús. Tenemos que crecer un poquito más, madurando espiritualmente para poder entender y amar esta vida de oración y de intercesión, porque es una forma de vida a través del ejemplo y del testimonio vivo de Jesús, por la unción y el poder del Espíritu Santo. Sé que todas anhelamos tener esa unción, ya la tenemos, pero qué maravilloso es poder ser ungidas y llenas y volverle a decir al Espíritu Santo: enséñanos a interceder, enséñanos a orar, así como Jesús lo hacía con sus discípulos y con el Padre, con nuestro Padre. Así que vamos a entrar en esta enseñanza, nos vamos a adentrar en esta belleza de palabra que está en Hebreos capítulo 4 y dice así: Jesús el gran sumo sacerdote. ¿Por qué es el sumo sacerdote? Porque solo Él puede entrar y nosotros con Él al lugar santísimo celestial, a la presencia del Padre en los cielos, donde está el trono de su gracia y donde está ese lugar santísimo, donde está el propiciatorio y la presencia de Dios. Cuando hablamos de esto, estamos conociendo y aprendiendo a vivir por la fe, que nosotros cuando en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo oramos o intercedemos, por la fe estamos allí, en ese lugar, aunque no lo vemos, pero lo conocemos, porque a través de la Escritura ha sido descrito, lo describe el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y es un lugar precioso. Y si cerramos los ojos, podemos ver ese lugar lleno de luz, donde está Jesús con su vestidura real y su vestidura sacerdotal de el gran sumo sacerdote, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 14, según el orden de Melquisedec. Porque dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, al recibir esta enseñanza de hoy, estamos aprendiendo por la fe y porque somos reyes y sacerdotes, como lo dice en Apocalipsis capítulo 1, que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Es una vida bella, no es un conocimiento que tú puedas decir: yo no entiendo esto. Claro que sí lo entiendes, porque lo vivimos porque somos intercesoras. Hablamos todos los días con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesús, bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él, al resucitar y cumplir su misión aquí en la tierra, aún resucitado, caminó un tiempo más, pero después ascendió a los cielos y llegó, como dice aquí, traspasó los cielos, subió con su gloria
majestad, porque Él es Dios, hasta el cielo, hasta el tercer cielo, hasta los cielos de los cielos donde está nuestro Padre celestial. Todo eso es por fe, que lo creemos, lo recibimos y lo vivimos. Lo vivimos. Y muchas veces el Espíritu Santo nos abre los ojos espirituales para que tengamos visiones, sueños. Quita el velo. Eso se llama revelación, para que podamos ver lo que es espiritual. Eso lo podemos hacer a través de la fe, lo podemos vivir, porque el Espíritu Santo nos guía, nos revela, nos enseña y nos da a través de su presencia esos dones espirituales. Entonces dice que lo debemos de retener. ¿Qué quiere decir? Que no lo soltemos. Tenemos que mantenernos siempre recordando y afirmando nuestro oficio, nuestra profesión de reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, porque lo llegamos a alcanzar a través de su sangre, por su resurrección, su vida espiritual, cuando nacimos de nuevo al creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón. Esa es la vida de un intercesor, de una intercesora. Esa es la vida de comunión y de amor. Esa es la oración. Hablar con ellos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ellos uno son, pero el Espíritu Santo nos lleva y nos guía y nos enseña por el Espíritu y a través del don de lenguas a orar y hablar con el Señor. Entonces debemos de retener por la fe y decir, pues yo soy ungida. Al ser lavada con la sangre de Jesús, me dieron esa profesión y ese título. Soy real sacerdocio y nación santa. Eso lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Entonces, no soltemos esa profesión, no nos olvidemos de nuestra identidad. Siempre tengámosla presente en toda nuestra manera de vivir, al hablar, al trabajar, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros seres queridos, nuestros hijos y nuestros hermanos en la iglesia. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira cómo es su corazón, cómo es ese fruto del Espíritu en él, y nos está diciendo que así debemos de ser compasivos, porque Él se compadece de nuestra debilidad humana. Nosotros nos debemos de compadecer de las debilidades humanas de los demás y de sus necesidades aquí en la tierra, porque nosotros un día hemos pasado por situaciones así difíciles de debilidad humana y alguien se ha compadecido. ¿Y quién es primero ese alguien? El Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro Señor Jesús, que se ha compadecido y nos ha amado, derramando su sangre en la cruz. Mira lo que dice de Jesús, que Él se compadece de nuestras debilidades como nuestro sumo sacerdote, sino que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como es Dios hecho hombre, nació del vientre de una preciosa y santa mujer, y Él creció en una familia con papá, con hermanos, y Él sabe lo que es ser un hombre, un varón, un ser humano. Él caminó aquí en la tierra y por su naturaleza divina, Él no pecó, no tenía la simiente de pecado, sino tenía la simiente de nuestro Padre Celestial, la vida del Espíritu, su naturaleza divina, porque era Dios hecho hombre. 100% Dios, 100% hombre. Es precioso nuestro Señor. Y conociendo ese amor, esa misericordia, esa compasión de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo en Él y en nosotros,
nos tenemos que acercar. La llave para acercarse es confiadamente. Eso quiere decir con fe. Así está escrito en Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Mira, el trono de la gracia es donde está nuestro Padre con Jesús. Y el Espíritu Santo nos lleva y vamos con olor a Cristo, porque tenemos el sello del Espíritu Santo y hemos sido lavados de nuestros pecados con la sangre de Jesús. Nos han cambiado la naturaleza caída, pecaminosa. Circuncidaron, arrancaron la carne de pecado de nuestro ser interior, de nuestro corazón, y nacimos de nuevo. Mira qué naturaleza tan divina la que tenemos, pero con limitaciones humanas. Por eso dice que el trono de la gracia, porque no es porque nosotros hayamos hecho algo tan perfecto. No somos nosotros, es la fe en Jesús, confiadamente. Es por gracia, y la gracia es un regalo, un don que se da inmerecidamente porque no lo merecíamos, pero Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, al acercarnos con esa fe, alcanzamos misericordia y encontramos esa gracia, esa ayuda para que seamos auxiliados. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en esa dimensión y nivel espiritual, no solamente nos acercamos por nuestras propias necesidades y de nuestros seres amados, sino también lo hacemos por otras personas a las que nuestro amor, el amor del Espíritu Santo que nos amó primero y nos ha hecho compasivos y misericordiosos, nosotros también desbordemos de esa gracia, de esa compasión, de esa misericordia, de ese amor por nuestro prójimo, porque así como nos amamos a nosotros mismos y amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así debemos de amar a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Entonces lo voy a volver a leer. Es capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 al 16. Ahora no voy a parafrasear. Quiero que pongas atención y si tienes tu Biblia, pues léela, pero escucha esta palabra. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira qué precioso. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, porque Jesús tenía un corazón humilde. Por eso dice aquí, voy a leer en el capítulo 5, me voy a saltear unos versículos. Dice que Cristo se glorificó, así también dice, Cristo no se glorificó. O sea, no tomó la honra ni la gloria del Padre. No tocó la gloria. Y nosotros tampoco, no debemos de tomar esa gloria como que fuéramos nosotros cuando suceden milagros, cuando hay respuestas, cuando fructificamos, cuando intercedemos con amor. Debe haber humildad, considerando siempre a los demás como superiores a uno mismo. Así está escrito en la epístola a los Corintios. Y dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue llamado en el antiguo pacto Aarón. Así también Jesús, Cristo, el ungido de Dios,
Fue llamado por el Padre y él tampoco, dice, se glorificó. No tomó la gloria ni la honra del Padre. Dice, asimismo, haciéndose sumo sacerdote, él no se nombró. Él no se nombró. Mira qué humildad la de nuestro Señor Jesús, siendo Dios hecho hombre. Amando tanto a su Padre, dice que el Padre fue el que le dio ese honor y ese título de sumo sacerdote. Que el Padre le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La simiente del Padre la puso en esa naturaleza divina y humana que en ese momento tenía Jesús, para que cuando Él era glorificado, lleno de la gloria, y volviera a recibir esa naturaleza divina que tenía como Dios, estando en el cielo con el Padre y con el Espíritu Santo, como está en el Génesis capítulo 1, versículo 1, el Padre le puso una simiente, la simiente del Espíritu Santo. Le puso ese sello al Hijo de Dios, y no hay otro como Jesús. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y eso hizo con nosotros Jesús. Nos hizo hijos de Dios, de nuestro Padre, porque Él trajo la paternidad. Mira qué maravilloso. Él abrió los cielos para que el Padre descendiera. Abrió los cielos porque el velo de su cuerpo se rasgó y descendió el Espíritu Santo. Nos lavó con su sangre y nos engendró como hijos de Dios, poniéndonos el sello del Espíritu Santo y dándonos la vida eterna, limpiándonos de pecado y dándonos una nueva naturaleza como hijos de Dios, como está escrito en Efesios. Qué maravilloso en el capítulo 1 y 2 de Efesios. Entonces el Padre le dice, yo te he engendrado hoy. Cuando tú recibes, y yo he recibido también, cuando hemos recibido a Jesús por medio del arrepentimiento y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y entra el Espíritu en nuestro ser, en ese momento que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, hemos sido engendrados. Entonces el Padre le dice a Jesús, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira qué precioso, porque Melquisedec es eternidad. Fíjate que donde aparece por primera vez Melquisedec es en Génesis. En ese capítulo 14 de Génesis, allí aparece Melquisedec y era príncipe de paz, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Qué precioso nuestro Padre. Y se le aparece a Abraham. ¿Y por qué se le aparece a Abraham? Porque en los lomos de Abraham estaba la simiente de Cristo. Está en Génesis 14, 19, del 17 al 20. Y dice así, cuando volvía de la derrota, Abraham, entonces Melquisedec, rey de Salem, que quiere decir paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es una figura de Jesús, ese Dios maravilloso, y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Qué maravilloso, porque todo aquí anuncia a Jesucristo. Abraham, en su línea de genealogía, todos sus descendientes y todas sus generaciones, ahí iba a venir el varón por el cual iba a nacer en esa familia
Jesús. No que este varón que se llamaba José lo hubiera engendrado. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero tenía que venir de una familia, de un linaje que viniera de Abraham. Dice que en los lomos de Abraham estaba la simiente de Cristo, y esa simiente es Jesucristo. Y ahí veníamos nosotros. Mira qué precioso. Entonces se manifestó ese sacerdocio santo en Jesús. Por eso bendijo a Abraham, porque un sacerdote, como lo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nos bendijo. Él bendice, Él intercede, Él es compasivo, es misericordioso. Y todo eso el Espíritu Santo lo va poniendo en nosotros cuando estamos cumpliendo y retenemos nuestra profesión como reyes y sacerdotes, humildes, compasivos. Nunca olvidemos de dónde nacimos, de dónde nos sacó el Señor, de dónde veníamos y cómo fuimos perdonados y limpios de pecado. Nunca olvidemos que primero nos amaron a nosotros, nos limpiaron con la sangre de Jesús y nos perdonaron con humildad, sometiéndonos a su poder, amor y autoridad. Entonces dice, tú eres sacerdote para siempre, en Hebreos 4, 6, según el orden de Melquisedec. Ya fuimos a Génesis 14, donde aparece por primera vez Melquisedec. Él descendió del cielo, venía del cielo y la tierra Salem. Ese es el lugar de paz. ¿Por qué? Porque en los lomos de Abraham estaba nuestro príncipe de paz, que nos iba a reconciliar y a perdonar para devolvernos al Padre. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Y dice en el versículo 7 del capítulo 4 de Hebreos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como intercesoras, como intercesores, con gran clamor y lágrimas, y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando dice con gran clamor y lágrimas, Hebreos está, el apóstol que escribió Hebreos, está citando y está haciéndonos recordar el Getsemaní, cuando Jesús pudo vivir su naturaleza humana, pero que sabía que aunque era Dios hecho hombre, Él no podía actuar en ese momento como Dios, sino como el Cordero, como el hombre sin pecado, santo y perfecto, ese Cordero santo inmolado. Pero tenía que pedirle al Padre que esa debilidad y ese temor a la muerte no lo pudieran dominar, sino que Él pudiera ir a la cruz rindiendo su voluntad y pidiéndole al Padre que su perfecto amor le quitara todo miedo, toda debilidad, toda angustia, porque Él sabía el camino de dolor que tenía que llevar, que tenía que sufrir y vivir al llegar a la cruz y en la cruz. Él nos da ejemplo cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando tenemos pruebas, ¿verdad? Y cuando vienen sufrimientos a nuestra vida, porque el Padre nos ama, pero en este peregrinaje debemos de vivir. Como humanos que somos, vivimos diferentes situaciones. Por supuesto que el Señor no nos deja en el valle, sino hay tiempos maravillosos de paz, de gozo, de bienestar, de salud, de recompensa, de bendición y de prosperidad. ¡Qué lindo! Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Le pedimos al Espíritu Santo, danos ese temor reverente, danos ese perfecto amor, Padre. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cuando tenemos que padecer algo que no nos agrada, digámosle al Espíritu Santo, enséñame a ser obediente. Me someto, me sujeto a ti, pero que no pierda el gozo, que no pierda el amor.
Y habiendo sido perfeccionado, dice en el versículo 9 del capítulo 5, dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios nuestro Padre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mira qué precioso. En la cruz del Calvario Jesús gimió y clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí se cumplió lo que dice en Isaías 53 de Jesús, nuestro Señor, cuando dice: fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso está en Isaías 53, versículo 12. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí entramos todos nosotros, todas las generaciones, millones, que hemos sido lavados y perdonados por su sacrificio y por su sangre. Dice aquí en Hebreos 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el 14, en el 13 dice: de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque el único que nos hace justicia es nuestro Padre. Por eso debemos de perdonar y de orar por los que nos ofenden, por los que nos han hecho algún daño, por los que nos persiguen o nos maldicen. Debemos de orar por todas esas personas y perdonarlas, amarlas, no importa lo que te hayan o lo que nos hayan hecho. Porque Jesús, como Rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, a nosotros, sus sacerdotes y reyes, nos da ejemplo de cómo debe de ser este sacerdocio santo, que lo estamos poniendo por obra aquí en la tierra. Porque Jesús, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira, ¿quiénes somos los santificados? Somos nosotros. Por eso dicen: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué confiadamente? Porque el Señor nos hizo perfectos, nos mira perfectos, lavados con la sangre de Cristo. No mira tus debilidades, ni tus errores, ni mis debilidades, ni mis errores. Nos mira a través de la presencia del Espíritu Santo, de la unción de su Santo Espíritu y de la sangre del Cordero. Qué precioso. Aquí en Hebreos también describe cómo es nuestro sumo sacerdote. Está en Hebreos 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gracias, Señor Jesús. Siento su presencia. Él está aquí. Y aquí vamos a terminar. Que no tiene necesidad cada día de ofrecer muchos sacrificios. ¿Por qué va a estarse sacrificando Jesús? Aunque muchas religiones creen eso, pero eso no es la verdad. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice: nosotros nos debemos de ofrecer a nosotros como una ofrenda, nosotros como una ofrenda.
como Jesús se ofreció. Esto no es religioso, esto no es súper espiritual, es parte de una vida normal, natural de un hijo y de una hija de Dios. Debemos de creerlo y de vivirlo, que con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, Jesús, con su cuerpo y su resurrección, su sangre y su Espíritu Santo, nos hizo perfectos y nos santificó. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. No sin antes decirle cuánto lo amamos. Gracias, Padre, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Quiero orar por ti, porque la presencia del Señor está aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tómame, límpiame, heme aquí. Gracias, papá. Gracias, Padre mío. Oh, Ramashira la calma. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así anduvimos en otro tiempo, según la potestad del aire, conforme al príncipe de este mundo, que opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado, amada, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame, santísimo, por la sangre del Cordero. Llévame al lugar y tócame, límpiame, heme aquí.
Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote